Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a las quintas jornadas de investigación. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la expositora. Asimismo, les agradecemos de antemano realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue dado al inicio. En mesa principal, contaremos con la doctora Sofía Cordero Molina, quien nos estará presentando su trabajo titulado Manual Jurídico sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. La doctora Sofía Cordero es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Criminología por la Universidad Estatal a Distancia, doctora en Derecho por la Universidad de Costa Rica, extraductora de Doctrina Jurídica por la Universidad de Costa Rica para el Congreso de los Estados Unidos, exdirectora del Centro de Investigación Jurídico en Línea del Convenio UCR Colegio de Abogados y Abogadas, exdirectora académica y de incorporaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, excoordinadora de los programas de educación continua de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, exdirectora de Asuntos Estudiantiles y Acción Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ex asesora legal del rector de la Universidad de Costa Rica y actualmente es profesora de esta Facultad de Derecho. Con más de 17 años de experiencia. Es coordinadora de la Cátedra de Derecho de Familia y profesora de la Cátedra de Filosofía del Derecho y es la responsable del trabajo comunal, promoción para la educación integral de los derechos de la población VIH-Sida. El tiempo es suyo, doctora. Buenas noches, ya yo creo. Buenas tardes. Bueno, como tema aclaratorio quisiera decirles que el instituto tiene distintos proyectos en distintas modalidades y etapas. El proyecto que yo les voy a conversar el día de hoy está en una etapa súper inicial. Básicamente fue aprobado hace un par de meses, entonces yo no vengo acá con toda una serie de resultados, sino más bien con la propuesta que yo presenté en su etapa inicial. Entonces, básicamente, eso es lo que me corresponde como parte de la responsabilidad como investigadora, venir a presentarles el día de hoy. Antes de iniciar con esto, yo quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué será que cuando hablamos de temas sexuales es tabú? Don Oscar, ¿usted qué? Que me lleva algunos añitos. ¿Por qué, don Oscar? Porque somos hipócritas. Es una buena respuesta. Somos hipócritas, sí, correcto. Pero es un tema tabú a nivel social y con mucha más razón a nivel de lo que sería el derecho. Siempre que intentamos conversar acerca de algún tema en torno a la sexualidad, hay toda una cortina de humo que nos viene a imponer una serie de moralismos, de ideologías religiosas, dogmas, etcétera. Entonces, básicamente, en vista de que estos temas son poco tratados desde la sociedad y demás, a mí se me ocurre que sería una buena idea exponerlo en el instituto como la elaboración de un manual con la finalidad de que sea de orden informativo y de compilar una serie de información en relación a lo que llamaríamos derechos sexuales y reproductivos. No sé si quizá, digamos, alguno de ustedes que esté por acá sentados sabe cuál es la diferencia entre un derecho sexual y un derecho reproductivo, pero la mayoría de las personas dista mucho de conocer lo que sería esta diferencia. Y basado, digamos, en esta situación, les puedo mencionar aquí a grandes rasgos algunos de los derechos sexuales y algunos de los derechos reproductivos. Básicamente, la diferencia que les puedo decir así como brevemente es que un derecho sexual tiene que ver con un tema de orden de la sexualidad y puede ser, digamos, indistintamente para cualquier tipo de persona, ¿verdad? Aplicado a cualquier tipo de persona, pero los derechos reproductivos van a estar enfocados en temas de orden, de procreación y se enfocan en la mujer, básicamente.
Pero algunos de estos, por ejemplo, solo para citarles algunos, tenemos, por ejemplo, el tema de derechos sexuales en relación a autonomía sexual, autoestima sexual, el disfrute de una vida sexual placentera, elegir parejas sexuales, una sexualidad sin violencia, el tema de las relaciones sexuales consensuadas, expresar libremente la orientación sexual y la identidad sexual, la protección de infecciones de transmisión sexual, derecho de recibir salud en temas de orden sexual en todas sus dimensiones. Mientras que por el otro lado, derechos reproductivos, vamos a tener la decisión de tomar en cuenta el tema de la reproducción, el momento, cuándo hacerlo, sin que medie una discriminación, sin que haya coacción, que no haya violencia, los espacios entre los cuales, si yo decido tener hijos, cuándo y cómo, el tema de ejercer una maternidad de manera equitativa a nivel de trabajo, familia, educación, temas de métodos de anticoncepción modernos, todo el tema de avances científicos en relación a salud reproductiva, y esto va a enmarcar temas que son además ya per se polémicos, como sería, por ejemplo, reproducción asistida, temas de aborto, etcétera. Eso como para darles una idea de qué es lo que yo voy a intentar abordar en mi investigación. El proyecto básicamente lo puedo describir como un manual jurídico de derechos sexuales y reproductivos que tiene como finalidad brindar a la sociedad costarricense lo que sería información confiable con la finalidad de promover el efectivo ejercicio de estos derechos, y la intención es realizarlo desde lo que sería una visión de género, una perspectiva filosófica y abordaje desde estructuras nocivas de poder. Entonces, yo sé que suena un poco ambicioso, pero es un poco lo que tengo en mente elaborar. Antecedentes del proyecto, nada más como para mencionarles un poco. Nuestra universidad se basa en 3 pilares fundamentales, que serían la docencia, la acción social y la investigación. Lamentablemente muchos profesores solamente se dedican a una de ellas, ya sea por falta de tiempo o por falta de recursos a nivel universitario, o porque del todo solamente, digamos, se enfocan en una de ellas. Pero el abordaje en buena teoría de los temas a nivel universitario debería de contener estas 3 grandes ramas, ¿verdad? El presente tema tiene pues un antecedente a nivel de lo que sería la docencia, en el tanto, digamos, coordino la cátedra de familia, y en materia de familia metemos siempre un poco de derechos sexuales y reproductivos. En acción social tengo la responsabilidad de un trabajo comunal que se ha enfocado en derechos humanos y población con VIH y población LGTBIQ y todo el tema, digamos, de orden sexual desde hace más de 10 años. Entonces ya pasaba, digamos, faltaba la tercera pata de la mesa, que es básicamente esta parte de la investigación, para producir lo que sería pues un producto que sería un manual. Entonces, como a nivel de antecedentes de dónde viene esto. Además de eso, es importante mencionarles que desde hace como un par de años hay una suerte como de inquietud por parte sobre todo mujeres estudiantes que han intentado acercarse a realizar trabajos finales de graduación que tengan que ver con estos temas, sobre todo enfocado en violencia sexual, ¿verdad? Que ha sido como quizá lo más llamativo y lo que se ha escrito hasta el momento en relación con esto, y pues no había como nada realmente de peso a nivel doctrinario y todo estaba muy disperso, a pesar de que ya se empezaban a asomar estas investigaciones. Pues nada, o sea, rápidamente en son de mencionarles un poco el marco teórico. Quiero decirles que hay como un divorcio entre lo que sería la noción de derecho sexual desde el punto de vista biológico de la Organización Mundial de la Salud
y lo que sería, digamos, el concepto propiamente jurídico. El concepto jurídico lo vemos por primera vez en el año de 1968, pero digamos el concepto como noción de salud sexual aparece hasta 1974. Entonces, o sea, van como por un lado una cosa y por otro lado otra, ¿verdad? Pero es como para que ustedes entiendan cómo no es un tema tan antiguo, a pesar de que ya tiene, digamos, sus añitos de estar en la palestra de los derechos humanos como parte del derecho de la salud. Por ser un tema de orden sexual, vuelvo al mismo, digamos, círculo a nivel de que no es tocado con facilidad, o por lo menos a la gente no le gusta entrarle, ¿verdad?, al asunto. Entonces vamos a tener que el concepto ya de lo que sería salud sexual nos va a traer propiamente posterior al año 74 el concepto de lo que son derechos reproductivos en el año de 1984, pero es hasta la década de los 90 que ya empieza a barajarse un poco más lo que sería la parte conceptual. Y propiamente el tema de los derechos sexuales empiezan a visibilizarse a partir de la década de los 80 con todo el tema del VIH y la lucha, digamos, por estos derechos en relación a esta población. Es importante entonces, nada más para que quede un poco claro, es un derecho humano. Como derecho humano, la salud, que es de lo que nos vamos a agarrar, van a nacer estos derechos sexuales y reproductivos, y pues nada, vamos a tomar las tres grandes fuentes que estamos acostumbradísimos acá en el derecho a trabajar, que sería pues jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya hay, digamos, antecedentes que van a estar divididos propiamente, sobre todo a nivel de derechos sexuales en cuanto a violencia sexual, ya sea por acción o por omisión de los estados, una violencia sexual que puede ser realizada por parte del propio estado o por parte de particulares. Y vamos a tener también un tema de violación de derechos en relación al tema de la orientación sexual. Eso en relación al tema de derechos sexuales. Y en relación, digamos, a derechos reproductivos, vamos a tener enfoques sobre todo en temas de aborto, reproducción asistida, esterilización forzada, y siempre la temática, digamos, de la maternidad violentada desde el punto de vista de esta violencia obstétrica que vemos digamos en los últimos meses, incluso a nivel de lo que serían medios de prensa. Bien, además de esto tendríamos todo el abordaje, poco o nada, que ha hecho la Sala Constitucional, ¿verdad? Ha sido muy escaso. Doctrina nacional e internacional, la doctrina de igual forma es escasa, sobre todo lo que hay es asuntos en relación a lo que sería, digamos, la propia Corte Interamericana, y un poco políticas de parte del Ministerio de Salud en relación a políticas públicas de temas de sexualidad. Entonces, hay una suerte de compilación que se tiene que hacer, ver qué es lo que hay, hacer como una suerte de higienización de qué sirve, qué no sirve, y pues comenzar prácticamente de cero a armar lo que sería el manual. A nivel de justificación, pues lo que les puedo decir, aparte del tema tabú que ya les venía mencionando, es la falta de información jurídica, en el tanto, digamos, si bien es cierto, se ha logrado positivizar a nivel de instrumentos internacionales, esto inclusive en ciertas leyes, ¿verdad?, de salud, códigos incluso de niñez y adolescencia, o normas muy dispersas que hablan, por ejemplo, de derechos sexuales para personas con discapacidad y demás, vamos a tener que la mera positivización de lo que sería cualquier derecho no garantiza lo que es su efectivo ejercicio. Entonces, creo que más allá de lograr, digamos, como compilar o ajustar estos temas de orden legislativo, es importante el tema de la información,
y que las personas sepan que tienen estos derechos, ¿verdad? Tenemos además una confusión conceptual entre sexo y reproducción, ¿verdad? Es un poco lo que les mencionaba al inicio. Importantísimo aquí el carácter emancipatorio del reconocimiento de derechos sexuales en poblaciones vulnerables. La separación que se logra hacer de lo que es un derecho sexual y un derecho reproductivo es importante para las mujeres, es muy importante, de tal punto que se le otorga, digamos, esta emancipación precisamente de lo que anteriormente ni siquiera era visibilizado. El simple hecho de poder reconocer que usted tiene posibilidad de tener o no tener hijos, el tema de la esterilización en Costa Rica hasta el año de 1998, para que una mujer pudiera ser esterilizada en este país había que pedirle permiso a la Junta Directiva del Colegio de Médicos, así como ustedes lo oyen, hasta que a alguien se le ocurrió meter un recurso de amparo y además al esposo, ¿verdad? O sea, si usted no estaba casada, olvídese que le iban a someter a un procedimiento quirúrgico de estos. Entonces vemos cómo hay un avance importante en relación a estas dos concepciones. Y pues por supuesto el tema de ampliar fronteras del debate en relación a lo que es una visibilización y una promoción de estos derechos, que me parece fundamental. A nivel de objetivo general, pues básicamente es la elaboración del manual, ¿verdad? Pero aparte de eso es lo que llevaría a la creación de todo un concepto de ciudadanía sexual, que es como un tema muy novedoso, muy poco tratado, que en otras legislaciones está un poco más avanzado que acá, pero que en Costa Rica ni siquiera tenemos como un concepto de lo que esto podría ser. Entonces, la idea es llegar hasta este concepto de ciudadanía sexual, donde usted se considera un ciudadano con todos los derechos, deberes y demás, o ciudadana, en relación, digamos, a su propio empoderamiento en temas sexuales y en temas reproductivos, en caso de que así sea. No me voy a poner a decirles todos los objetivos específicos del proyecto, creo que eso, igual si alguien lo quiere buscar, es público y está en el instituto, pero básicamente es un tema de identificación, de clasificación, de ordenación, redacción y publicación, ¿verdad? Son diferentes etapas. Les pongo en rojo la identificación porque ahí es donde yo me encuentro en este momento. Como les decía, es una criatura que apenas se está gestando, literalmente. Entonces, todavía nos hacen falta las otras etapas que están por venir. Y pues nada, a nivel metodológico, se está utilizando la metodología realista del derecho propia de don Pedro Aba. Yo soy discípula de don Pedro, entonces pues por supuesto que la utilizo. Básicamente es de corte negativo heurística, ¿verdad? O sea, no es un manual, es crítica. Va más allá de la parte dogmática, de las metateorías ideológicas apologéticas. Y básicamente pues la idea es someter a los límites de racionalidad un poco el tema del discurso jurídico, pero aquí no nos vamos a quedar con solo el discurso jurídico, sino que vamos a ir al discurso sociológico, de estructuras de poder, al discurso de género y un poco al discurso de orden filosófico. La idea es como unir como esta triada. El derecho como experiencia y no como lógica. Un poco, digamos, la ingeniería social fragmentaria, ¿verdad? La utilización de la razón práctica en guías de mínimos, abordajes metavalorativos, higienización de lo que eventualmente podríamos ver como confusiones y trampas en lo que sería cualquiera de las tres fuentes del derecho, y esta parte, digamos, que logra hacer el salto cualitativo entre la teoría y la parte más pragmática, que es esta ingeniería social fragmentaria, muy dada, digamos, a nivel de la sociología. Vamos a ver, si bien es cierto, el conocimiento jurídico no persigue per se fines prácticos directos, no quiere decir que esto no tenga derivaciones prácticas. Entonces, la idea es precisamente llegar a esas derivaciones prácticas por medio del documento que se está elaborando. Y ya para ir finalizando,
porque lo mío es muy rápido, pero yo no tengo ningún resultado que presentarles todavía. Les indico que nos encontramos en la fase operativa metodológica, ya en la fase preoperativa, que fue la elaboración del proyecto, la inscripción, la aprobación, plan de trabajo de cronograma ya está, y ahorita me encuentro en la búsqueda, selección, tabulación de información, redacción, validación y edición del documento, y una vez que esto esté, se pasará a una fase de difusión con la publicación a nivel de resultados. Y pues básicamente eso es lo que hay hasta el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Sofía Cordero Molina por compartir con nosotros sus conocimientos y por hablarnos de su futuro trabajo de investigación. A continuación tendremos la sección de preguntas por parte del público. Si alguien gusta realizar una pregunta, pueden levantar la mano. Hay bastantes preguntas, entonces ya les vamos a hacer llegar el micrófono. Si son las del doctorado, no. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Alumna suya del doctorado, profesora. Alejandra. Muchas gracias por la explicación de su investigación en el manual. Usted tocó varios temas que a mí me parecen muy interesantes. Las estructuras de poder, primeramente. ¿Cómo afectan las estructuras de poder en los derechos reproductivos y sexuales, que son completamente diferentes? Entonces, estas estructuras de poder, por supuesto que están dentro de las políticas públicas, y lo peor de estas políticas públicas es que no tienen un consenso entre los grupos en estado de vulnerabilidad, llámese mujeres, indígenas, personas en movilidad humana, personas LGTBIQ, VIH. Entonces, la situación es reeducar o reestructurar a toda esta población que viene ya con ese pensamiento eurocentrista, viene con esa forma de estructuras de poder heteropatriarcales, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, para poder aplicar este manual, ¿cómo podemos hacer para poder cambiar estas estructuras de poder que al final tienen una incidencia bastante grande en la situación socioeconómica, incluso socioeconómica, porque por ejemplo la homosexualidad en hombres trans no la ven muy bien porque no se perpetúa la multiplicación de hijos, ¿verdad? Y entonces le da un golpe a la economía del país. Bueno, eso es lo que estas personas piensan. Entonces, ¿cómo cambiar, doctora, esa perspectiva de ese enfoque de las estructuras de poder en las políticas públicas? Gracias. Gracias, Alejandra. Efectivamente, el tema, digamos, de lo que tiene que ver con el poder en cualquiera de sus formas, está inmerso, ojalá solo, digamos, a nivel de políticas públicas, está inmerso desde las formas más pequeñas, como decía Foucault, en la microfísica, de todas, digamos, las estructuras que incluso no nos damos cuenta. Micropoderes, invisibles y demás. Creo que la manera de empezar, esto no es así como que uno, digamos, con la realización de un documento cambie realidades sociales, eso sería caer en un sofisma completamente del misionero, ¿verdad? Pero básicamente creo que se comienza con la visibilización
con el empoderamiento y con la información a las personas. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene derechos, con el simple hecho de poderles informar que tienen un derecho, de visibilizar aquellas, digamos, situaciones que no han podido ser visibles, de darles un nombre, ¿verdad? Es un avance, pero es muchísimo más complejo que eso, ¿verdad? Así como usted bien lo menciona, está inmerso en esta toma de grandes decisiones, pero también está inmerso en la pequeña toma de decisiones que realizamos nosotros día a día. Y creo que ahí es donde uno se puede, digamos, dar ese lujo de comenzar con el tema de la información, tema de la educación y la visibilización. Muy buenas tardes, muy feliz en realidad de esta investigación. Yo tenía dos preguntitas. La primera, si usted tiene previsto, o sea, ¿a quién está dirigido este manual? Y le voy a explicar por qué pregunto esto. Usualmente, no solo tengo que explicar yo, usted lo sabrá más bien explicar mejor, el tema del lenguaje jurídico siempre está asociado al poder, ¿verdad? Y entonces es un poco como, qué difícil tocar temas que ya de por sí son complejos, que son tabú, para que puedan llegar a más personas que no necesariamente manejan el lenguaje jurídico, y menos el lenguaje de derechos humanos, y menos el lenguaje de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ahí va mi pregunta, también un poco pensando en qué tipo de lenguaje usted usará, porque estoy segura que puede ser supra, mega, ¿verdad?, elevado, pero si de repente podría ser súper mega elevado y luego, no sé, traducirlo a algo más accesible. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es si usted ha considerado en la metodología la inclusión de la perspectiva feminista. Porque justamente las luchas por los derechos sexuales y derechos reproductivos ha venido totalmente de la mano con el feminismo, ¿verdad? Y nada más una anécdota, comentarle que yo soy graduada de esta facultad hace unos poquitos años, y en ese momento mi tesis era sobre educación para la sexualidad integral, o sea, ni siquiera era nada complejo, y aún así no había nadie que quisiera ser lectora, que quisiera ser directora, o sea, fue súper complejo, ¿verdad? Entonces, la verdad que le quiero agradecer porque muy alma mater, pero también con mucho dolor, ¿verdad? Entonces, ver esto en el 2024 me hace muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias, Larisa. En relación a la primera pregunta del lenguaje con el que se piensa, digamos, utilizar y la población a la que iría dirigido, al ser, digamos, un manual dirigido para la población costarricense, tiene que ir necesariamente traducido, ¿verdad?, la parte jurídica a un lenguaje más entendible. El lenguaje per se, aquí lo saben los estudiantes de grado, es todo un tema a nivel del derecho, ¿verdad? Tiene muchísima injerencia incluso en la forma como uno percibe las cosas, cómo las entiende, y es un instrumento, nada más es eso, ¿verdad? Pero entonces se estaría utilizando como un instrumento para llegarle a la mayor cantidad de personas. Entonces la idea es como traducir a un nivel entendible la población en general, tal vez un lenguaje técnico jurídico más específico. En relación a la segunda pregunta, que tenía que ver con ¿qué era, Larisa? Ok. Yo no me caso, digamos, ideológicamente, porque una de las partes metodológicas que utilizo es precisamente este abordaje metavalorativo. La idea, digamos, no es asumir una postura o casarme ideológicamente con tal o cual. Entiendo y estoy completamente de acuerdo con usted que estas luchas vienen muchísimo de la mano con el tema de las luchas feministas, pero mi idea es intentar hacerlo metavalorativo, ¿verdad? O sea, la menos injerencia a nivel ideológico posible, con un carácter informativo, porque
la idea es que tenga, digamos, como esta parte no tan dogmática, muy propia de cualquier postura ideológica. No puedo decirle que no se permea, jamás sería mentirle, pero la idea es utilizar, digamos, ese abordaje metavalorativo. Buenas tardes, profesora. Otra consulta aquí del grupo de doctorado. Profesora, en relación con el inicio de esta investigación, le consulto si se ha tomado en cuenta parámetros en relación a violencia doméstica, que dentro de ese círculo pues también está inserto un poco el tema de la violencia sexual en estas manifestaciones, y si también se ha valorado tomar en cuenta el tema de la violencia ginecobstétrica, que también lamentablemente es una realidad en los servicios públicos de salud del país. Gracias. Claro. Muchas gracias. Efectivamente, ambos temas están siendo valorados. El tema de la violencia obstétrica, muchísimo. Creo que ya voy como por la tercera tesis que dirijo en ese sentido. Y el tema de violencia doméstica es de todos los días, digamos, sobre todo a nivel de la cátedra que coordino. Entonces, sí, lo tengo como muy presente, y me parecen manifestaciones importantísimas que se tienen que incluir, además de que es algo que la gente lamentablemente, ¿verdad?, lo ve muy al día a día, ¿verdad?, y en ocasiones ni siquiera considera si es, por ejemplo, el tema de las violaciones dentro del matrimonio, ¿verdad?, solo para mencionarle algo. Eso hasta hace algunos años ni siquiera se consideraba a nivel de tribunales penales violación, ¿verdad? Fue a partir de, no sé si el año 97 o por ahí, que ya se sentó el precedente. Entonces, por supuesto que sí, y más bien le agradezco la aclaración en ese aspecto. Buenas noches. En el contexto de la protección de los derechos reproductivos, este manual jurídico se está contemplando en la inclusión de mujeres sordas, particularmente para la paternidad y el parto, dado que muchas enfrentan experiencias traumáticas por la falta de información y la accesibilidad a ella, inclusive en el momento de dar a luz, le hacen el tacto y ellos tan siquiera saben por qué le están metiendo la mano. Entonces se contempla la creación de algunos cursos de maternidad o preparación para el parto que tomen en cuenta necesidades. Claro, no solo, digamos, población con algún tipo de discapacidad, sino también población diversa como indígena, aquellos partos donde, por ejemplo, las indígenas suelen tener a sus hijos o hijas de cuclillas. No es el parto horizontal acostumbrado a nivel, digamos, de hospital, sino que usualmente se agarran como de unas cuerdas. Todo eso, digamos, en relación al respeto de cada una de las poblaciones y a las necesidades que tengan. Entonces, efectivamente, hay todo un capítulo dirigido, digamos, a lo que sería población con algún tipo de discapacidad en ambos temas. Buenas noches, profesora. Otro estudiante del doctorado. Gracias por sus intervenciones. Hasta este momento, por lo menos, me llama mucho la atención este tema que usted está investigando. Y qué dicha que usted abre el abanico de posibilidades y no lo enfoca únicamente a un sector determinado, porque básicamente yo esperaría que en el plano de la masculinidad, a nivel de derechos sexuales reproductivos en cuanto a la vida sexual sana de la relación de parejas heterosexuales, también es todo un tema, ¿verdad? Y creo que ahí está muy permeado la situación de relación de poder, tiene mucho que ver con esta situación. Entonces, me gustaría conocer pues un poco del criterio que usted va a sostener, o si lo va a abordar, el concepto de masculinidad, por lo menos a nivel del Poder Judicial, que es el ámbito mío. Pues se toca mucho, no es solo la situación de las compañeras, sino también de los compañeros y otro tipo de poblaciones. Entonces me gustaría conocer si esta investigación pues va a abordar esa temática. Muchas gracias. Gracias, José Pablo. Efectivamente, la idea es que intente abordar, digamos, la mayor cantidad de estructuras a nivel de personas posible. De ahí que la pregunta de Larisa en relación a si lo iba a enfocar en el feminismo, la respuesta fue pues no, ¿verdad? Porque la idea es esa, que abarque desde el tema de masculinidad, ¿verdad? Hombres, mujeres,
y demás, digamos, poblaciones que usualmente pues no se mencionan. Entonces, efectivamente, el abordaje metavalorativo va por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a salir? Yo todavía no sé, estoy iniciando con esto, ¿verdad? Pero la intención es esa que usted menciona, correcto. Bien, bueno, gracias Sofía, la verdad, buenísimo, muy ambiciosa, muy importante, y se ve que, bueno, que lo tenés súper encaminado. Ahora, yo sí pienso, digamos, y llamaría como, tal vez que habría que pensar esto de lo metavalorativo, porque, bueno, entiendo lo que estás diciendo, como de incluir diversas decisiones metodológicas para no cerrarse, digamos, como en el objeto de investigación, puede ser, pero hay un punto que podría ser problemático, digamos, que es que, como, digamos, en una construcción doctrinal, uno puede estar comprometido, bueno, con reconstruir el ordenamiento y los derechos en ciertos puntos, pero como vos insistís mucho, o sea, prudentemente y sensatamente llamás la atención, el derecho, digamos, tanto a nivel semántico como sistemático, posee ciertas indeterminaciones que implican en la reconstrucción doctrinal ciertas elecciones, ¿verdad? Y esas elecciones pueden hacerse de lo que viene de atrás o pueden tomarse de forma más decidida, ¿verdad? Pero no hay forma de tomar esas decisiones si no es valorativamente. Correcto. Entonces, bueno, algún compromiso valorativo tiene que haber, me parece. Valorativo, y no me refiero valorativo allá, ¿verdad?, sino valorativo ético, directamente, ¿verdad?, desde alguna concepción ética, me parece a mí. No sé cómo lo ves vos. Claro, gracias, profesor. Alejandro es compañero de la Cátedra de Filosofía. Efectivamente, creo que desde la selección del tema ya estamos, digamos, emitiendo juicios de orden valorativo. Es una preferencia valorativa como tiene que ser, digamos, cualquier investigación. Incluso qué temas voy a abordar y hasta dónde llego abordándolos es una mera elección, ¿verdad? Es una preferencia valorativa. Entonces, sí, por supuesto que esa dotación, digamos, de subjetividad muy propia de las ciencias sociales, yo, digamos, no la puedo omitir, ¿verdad? Si no estaría cayendo en una falacia naturalista que la idea es no caer en eso. Entonces, correcto, yo soy completamente consciente de eso, y inclusive no solo a nivel de la selección, sino también a nivel de hasta dónde llegamos y demás. Entonces, sí, te agradezco ¿cómo se llama? Eso, porque hay gente que tal vez no entiende como la diferencia. Efectivamente, Alejandro, correcto. Tenemos una pregunta por medio del Facebook de Mario Ramírez Granados, que nos indica: buenas noches, una magnífica conferencia, y pregunta: en su abordaje sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿se toca el tema del uso del pánico moral como instrumento para negar derechos? Perdón. Pánico moral. El pánico moral como instrumento para negar derechos. Bueno, vamos a ver. Todo lo que tenga que ver con temas de orden moral, ya estamos, digamos, entrando en un universo de juicios prácticos, de enunciados morales que van a tener características como lo son, que son básicamente de orden interno. No hay una moral, por así decirlo, universal. Tenemos que cada quien posee su propio código moral, que puede ser bueno o malo para los ojos de los demás, pero que es una moral muy propia, muy mía y demás. Desde épocas antiquísimas, el tema sexual se ha utilizado como forma de control social y forma de pánico, ¿verdad? Yo no, moral y de cualquier otro tipo, ¿verdad? Les hablo de que con el tema, por ejemplo, antes de 1421, a nivel de Código de Trento, existía la codificación sexual,
¿verdad? Habían códigos sexuales y de comportamiento sexual por parte de la Iglesia Católica, por parte de incluso la corona inglesa. Yo no sé si ustedes saben lo que significa la palabra fuck, ¿verdad? Que tenía que ver, la gente ponía esto afuera de las puertas para tener permiso para lo que llamaban ellos fornicar, ¿verdad? Entonces, o sea, efectivamente no podemos ceder, por así decirlo, derechos humanos a concepciones de orden moral, porque estaríamos siendo completamente retrógrados, ¿verdad? Necesitamos ver el tema de los derechos humanos, como lo es el derecho de la salud y como lo es los derechos sexuales y reproductivos como parte del derecho de la salud, desde una óptica distinta y no digamos desde concepciones meramente morales, porque entonces nos volvemos a la edad de piedra. Pero efectivamente se ha utilizado históricamente de muchísimas formas, ¿verdad? Correcto. Mi nombre es Miriam, la felicito, Sofía, por la exposición. Tengo curiosidad si en la parte de derechos sexuales y reproductivos también va a tocar el tema sobre el aborto. Sí, gracias, doña Miriam. Efectivamente, como parte de los derechos reproductivos, viene una parte de lo que sería esterilizaciones, forzadas o no, tema de aborto y reproducción asistida, y además de maternidad y violencia obstétrica. Agradecemos a la doctora Sofía Cordero Molina por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotros sus conocimientos, asimismo a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y a quienes nos ven por medio de redes sociales. Ahora procederemos a tener un breve receso de unos 5 minutos y continuaremos con la presentación de la máster Carolina Ovares Sánchez, quien nos va a estar presentando su trabajo de investigación titulado Análisis sociojurídico de los mecanismos de democracia directa y participativa empleados en Costa Rica para la reforma legislativa y constitucional y su relación con la consolidación de la democracia participativa deliberativa en el país.